Siempre a mí me gusta hacer un poquito resúmenes o ir poniendo en contexto de lo que venimos hablando, de lo que venimos compartiendo. Particularmente las últimas reuniones hemos venido hablando de lo que es la comunión de los santos. No sé si recuerdan cómo el Señor ha ido enfocando en esto, creo nos ha ido direccionando también en el poder entender que la comunión es importante en el cuerpo de Cristo, pero también, por otro lado, el relacionamiento entre hermanos. Yo les compartía, creo que a principios de año, hemos ido restaurando nuestra relación y nuestra imagen de Dios Padre, ¿cierto? Él es nuestro Padre, somos sus hijos. Pero creo que en esta nueva etapa, en este nuevo tiempo, debemos también ir entendiendo y discerniendo que tenemos que aprender a ser hermanos también. No solamente somos hijos de un Padre, sino que también somos parte de una familia. Y somos miembros de esta familia que tiene muchos hermanos. Y dentro de esto mismo, le preguntaba al Señor de qué compartir, de qué hablar. Y me venían un poquito algunas cosas que me gustarían recordar hoy, traer a memoria. Y preguntarles a ustedes también. Quiero esta mañana preguntarles. Espérenme, voy a poner mi cronómetro. No me quiero pasar. Ya. ¿Qué entienden ustedes por iglesia o qué entendemos por iglesia? Si yo les pregunto, no sé, Gene, Cristian, Jeremy, Mayra, que la veo y si tengo el nombre acá, pero se me va. Consuelo, Nadia, Juli, ¿qué entendemos por iglesia? ¿Qué es iglesia para ustedes? ¿Qué es la iglesia? Si alguien me puede decir, Cristian, bien espontáneamente, somos nosotros. Ok, somos nosotros la iglesia. ¿Qué más es iglesia? ¿O qué es la iglesia? Si alguien me aporta, puede responderme. Eric, somos la esposa de Cristo. Eric, ¿estás ahí? La esposa de Cristo. ¿Alguien más? El cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Alguien más tiene algo para compartir o decir qué entiende por iglesia? Una comunidad. ¿Quién dijo una comunidad? El Cayo. Bien, todas las respuestas son correctas. Y lo sabemos, ¿cierto? Sabemos que es la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, yo soy la iglesia. Pero de una u otra forma, nuestra forma de comportarnos sigue dando a entender de que no sabemos lo que es la iglesia o no nos comportamos como tal. ¿Por qué? Porque decimos, voy a ir a la iglesia. ¿Cierto? Voy a ir a la iglesia el domingo tenemos reunión, ¿dónde? En la iglesia, ¿sí? En la casona. Tenemos reunión en la iglesia. En la iglesia tenemos reunión, nos vamos a juntar en la iglesia. ¿Dónde queda la iglesia? En Chiloé 4687, ¿cierto? Esas son... Por lo tanto, de una u otra forma seguimos desligándolo de que somos nosotros la iglesia, el cuerpo de Cristo, y nos comportamos o pensamos o aún quedan vestigios de que en nuestro pensamiento la iglesia es un lugar. ¿Sí? Es un lugar donde nos congregamos, es un lugar donde nos reunimos, es un lugar donde compartimos. Y dentro de esto mismo, yo empecé a leer un poquito. La primera vez que aparece la palabra iglesia como tal, en la Biblia, en la Escritura, aparece en Juan, capítulo 16, verso 18, que dice así, ya, no le puse el título a esta predicación, se llama La Iglesia, ¿sí? Para que sepan. La Iglesia, ¿ya? Vamos. Y Mateo capítulo 16, yo oro al Señor para que me ayude a poder fluir en la palabra. Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo capítulo 16, verso 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Bueno, ¿cuál es el contexto? Jesús le empieza a preguntar a sus discípulos, ¿quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo?
Y Pedro, en esos que, bueno, dice la palabra que no se lo reveló carne ni sangre, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, Pedro, le dice Jesús, no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Ese es el contexto de este verso, ¿sí? Entonces Jesús le responde a Pedro y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Le cambia el nombre y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí es la primera vez que aparece el término iglesia en las Escrituras. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, esa es la primera vez que aparece el término iglesia en las Escrituras. Erróneamente, algunos han interpretado que la piedra es Pedro, pero en verdad no es Pedro la piedra sobre la cual se va a edificar la iglesia, sino que la verdad que suelta Pedro, que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, la piedra sobre la cual se edifica la iglesia es Cristo, no Pedro, ¿sí? Pedro ahí recibe una revelación, es como que le llega de rebote, pero como tal, no es Pedro sobre lo que se edifica la iglesia. Y acá aparece este término iglesia. Y yo me puse a estudiar, dije, bueno, aquí aparece la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Iglesia, y acá lo vamos a ir desglosando, mal traducidamente viene del griego eclesía. ¿Lo han escuchado alguna vez? Eclesía, y se cree que, o se ha dicho que eclesía significa iglesia, pero no es así. Eclesía existe desde el 594 a.C., es decir, casi 600 años antes que viniera Jesús a la tierra, ya existía la eclesía. ¿Qué es la eclesía entonces? Les pregunto, ¿qué es la eclesía entonces? La eclesía era una reunión donde se juntaba el pueblo para definir temas cívicos, ¿sí? Se elegían políticos, se elegían gobernantes, se juntaban los estrategas, se elegían estrategas, se juntaban los soldados cuando iban a la guerra, y entonces decían, vamos a hacer una eclesía. Vamos a hacer una eclesía, los griegos dicen, de ahí viene la palabra eclesía, de los griegos. Vamos a juntarnos, vamos a hacer una eclesía y vamos a definir qué es lo que vamos a hacer. Eso es la eclesía. Entonces la eclesía era una reunión, pero que establecía un movimiento. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Por lo tanto, cuando Jesús aparece y se reúne con sus discípulos, Pedro suelta esta revelación y dice, bien Pedro, sobre esta eclesía sobre esta roca edificaré mi eclesía. Los discípulos entendían qué era la eclesía. La entendían porque sabían qué era lo que pasaba. Algunas características de lo que era la eclesía. En un principio, solo los ciudadanos griegos eran los que podían participar en la eclesía. Tenían que ser hijos de griegos, es decir, hijos de padre y madre ateniense, debían ser mayores de edad y debían haber realizado su servicio militar por 2 años. Recién ahí podían participar en la eclesía. O sea, era un grupo un poquito exclusivo para poder definir temas cívicos de cómo ellos se desarrollaban. ¿Por qué les estoy contando esto? ¿Qué historia? Y usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver con la palabra? Vamos a llegar al punto. Así que téngame paciencia. Bueno, y le sirva para aprender algo. Entonces, la eclesía como tal, vuelvo a decir, existe desde el 594 a.C. Era como se congregaban los griegos a definir temas cívicos, ¿sí? Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Entonces, cuando Jesús les habla a los discípulos y les dice, sobre esta roca edificaré mi eclesía, Él le estaba diciendo, ese modelo no es, yo voy a edificar mi propia eclesía, ¿sí? Yo voy a edificar mi propia reunión. Yo voy a edificar mi propio movimiento. Eso era lo que hacía la eclesía, ejercía un movimiento. Nunca se habló
de un edificio. Nunca le estuvo hablando de un edificio, no estuvo hablando de un templo. De hecho, si nosotros vamos avanzando en la historia, después los romanos, aparece el Imperio Romano, y se institucionaliza este movimiento. De hecho, si ustedes ven cómo comienza Hechos de los Apóstoles, muere Jesús, resucita, se les aparece a sus discípulos, comienza a predicarles las verdades del reino, y ellos, ¿qué comienzan a hacer? Jesús asciende, sube a los cielos, y dicen, hay que juntarse en Jerusalén, porque Jesús nos dijo que esperáramos la promesa, el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Son bautizados y de inmediato comienzan a testificar de lo que vieron. Comienzan a hablar del Cristo resucitado, que está sentado a la diestra del Padre, y comienzan a predicar el Evangelio. Pedro, una vez lleno del Espíritu Santo, predica y 3.000 se convierten. Ahora, ¿dónde metemos a esos 3.000 en una iglesia? Según el contexto que nosotros, o el pensamiento que tenemos. ¿Dónde? ¿Había una iglesia? ¿O había un edificio tan grande que pudiera congregarlos? Tal vez sí, pero era de los romanos. No se lo iban a facilitar. Después se convierte en 2.000. Entonces ya empieza a haber un movimiento que es la eclesía. No sé en qué momento erróneamente traducen eclesía como iglesia, porque no nace así. No nace el nombre iglesia, no viene de la raíz eclesía. Eclesía era la reunión que generaba un movimiento, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Eclesía era la reunión que generaba un movimiento. Vamos a ir a la guerra, hagamos una eclesía. Vamos a elegir estrategas, hagamos una eclesía. Vamos a elegir gobernantes, hagamos una eclesía. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Entonces cuando Jesús, vuelvo a repetir, dice, sobre esta roca edificaré mi eclesía, dice, sobre este diseño del cual él estaba compartiendo, sobre Cristo mismo, es donde iba a edificar su propio movimiento. Por lo tanto, los discípulos entienden, a medida que comienza a venir la llenura del Espíritu Santo, qué era lo que estaba pasando. A algunos les costó un poquito más, ¿sí? Pedro le costó un poquito sacarse el concepto. De hecho, cosas que deberían cumplir, y por eso se los quiero decir, como para que vayamos haciendo el paralelo. Cómo la Iglesia se empezó a institucionalizar con el Imperio Romano. De hecho, en el año 300 ya se hace, no es la palabra legal, sino que se reconoce, ¿sí? Se hace oficial que el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano, ¿cierto? Ahí se institucionaliza. Los que antes se reunían en casas, se congregaban, los que compartían el pan, dice que tenían todo en común. Veamos Hechos de los Apóstoles, lo leímos las últimas reuniones y los hemos ido compartiendo. Muchos se empiezan a convertir, se reúnen en las casas, comparten el pan, son sanos, hay milagros. Entonces, ¿cómo eso lo vamos a encasillar en un edificio? No se podía. Los empezaron a perseguir. Al fin y al cabo hay un sincretismo. El Imperio Romano reconoce y hace como propio este movimiento, lo sincretiza, lo mezcla y establece como el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Y ahí se forman las basílicas. ¿Qué son las basílicas? Estos tremendos edificios donde se reunía el César. Ojo, el César se reunía en la basílica a hablar y conversar cosas. Dentro de eso también habían liturgias religiosas. Pero el pueblo como tal no asistía a la basílica. El César se reunía en la basílica, el ejército se reunía en la iglesia. El César se reunía en la basílica con los religiosos y el pueblo hacía su eclesía, ¿sí? Vuelvo a poner en contexto, poco a poco eso se empezó a mezclar, hasta que la iglesia pasó a ser la basílica, el edificio. Cosa que Jesús nunca predicó. ¿Por qué empezó a pasar esto? Porque empezaron a fallecer o a morir los apóstoles y los que fueron testigos oculares de lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Vieron a Jesús resucitado. Eso predicaban. Dicen, no podemos dejar de decir y hablar lo que hemos visto y oído. Eso era lo que predicaban. Entonces el mensaje se empezó a diluir
Y poco a poco se empezó a permear y lo que era un movimiento comenzó a ser un edificio. ¿Me van siguiendo, cierto? ¿Era esto lo que Jesús estaba hablando cuando dice sobre esta roca edificaré mi eclesía? No era lo que él estaba hablando. De hecho, Jesús dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que a servir, ¿cierto? Y dar su vida por otros. Entonces los discípulos no desconocían que era la eclesía y ellos empezaron a entender un poquito a qué se refería Jesús cuando les habla esto. Cuando la eclesía toma sentido, resucita Cristo y es lo que comienzan a predicar. Y empieza este movimiento, los cristianos, los seguidores de Cristo. Por eso se llaman cristianos, seguidores de Cristo. Los marianos son seguidores ¿de quién? De María. Los cristianos, seguidores de Cristo. De hecho, comienza a aparecer el nombre cristianos porque eran a quienes seguían a Cristo, ¿sí? O les decían cristitos, cristianos. Y ahí aparece el nombre cristiano. Entonces yo le dije que a medida que comienza a institucionalizarse este movimiento, nacen las basílicas, ¿cierto? Ahora vean que los requisitos en el antiguo imperio griego para participar en la eclesía, que era ser hijo de ciudadano griego, ¿cierto? Padre y madre ateniense, mayor de edad, 2 años haber realizado el servicio militar. Otra cosa que pasa y ocurre es que la eclesía poco a poco, primero se reunían una vez al mes, después comenzó a ser más periódico y se reunían 3 a 4 veces al mes. ¿En qué? En la eclesía. Hagan el paralelo un poquito, no sé si me van siguiendo. Se reunían 3 o 4 veces al mes en la eclesía, que después pasó a ser la basílica. ¿Sí? Entonces, de un movimiento pasó a ser una institución, un edificio. Y lo que sucedía en las calles se empezó a encasillar en un edificio. Ahora, ¿qué era lo que hacía la eclesía según el movimiento de Cristo? Lo primero que nosotros vamos a ver que él le dice a este movimiento es Mateo capítulo 28 dice, ¿qué es lo primero que Jesús le manda a sus discípulos? La gran comisión, id y hacer discípulos. Por lo tanto, la primera función de esta eclesía o este movimiento que Jesús forma, porque es un movimiento que Jesús forma, que no era un edificio, sino que se manifestaba en la ciudad, dice, id y haced discípulos a las naciones, ¿cierto? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué yo les pongo este paralelo y hablo de las basílicas o la eclesía? Porque mi pregunta es la siguiente, y aquí quiero llegar. ¿Estamos siendo eclesía o estamos siendo congregantes de una basílica? Esto no es una basílica, es un edificio. Pero aquí les pregunto, ¿estamos siendo eclesía? ¿Estamos siendo un movimiento? ¿Nos estamos moviendo o venimos el día domingo a sentarnos y a escuchar una palabra que vamos a decir, qué lindo, qué tremendo lo que predicó el pastor Michael? Estuvo linda la alabanza, Consuelo. Gracias. Pero salgo por esa puerta y me desconecto y sigo esperando a las próximas 2 semanas que vamos a tener la siguiente basílica. Perdón que lo haga tan gráfico o tan crudo, pero nos estamos moviendo, vuelvo a preguntarles, ¿nos estamos moviendo como iglesia o eclesía o estamos siendo congregantes de una reunión que ocurre 2 veces al mes? Y por ahí los miércoles nos conectamos en Zoom para no desconectarnos tanto. Y los días martes por medio tenemos reunión de casa para
vernos, que está buenísimo, creo que, y es lo que venimos hablando de la comunión de los santos, ¿cierto? Pero si la comunión de los santos no tiene una manifestación en un mover, ¿de qué sirve? En una acción. El Hijo del Hombre no vino a servir, pero no vino a ser servido, sino que a servir y dar su vida por los demás. Por eso, confrontémonos con las palabras. ¿Qué estamos siendo? Eclesía, Consuelo decía, padre de huérfanos y defensor de viudas es Jehová en su santa morada. Somos el reflejo de lo que es Él. Por lo tanto, el Dios que está en lo invisible a través de nosotros se manifiesta. ¿Estamos manifestando eso? Gloria a Dios. Muchas familias están comenzando a ser familias de acogida. Hay otros que están en procesos de ser familia, adoptar. Gloria a Dios. Pero esto nos demanda a todos y nos confronta para decir, ¿qué estoy haciendo yo? Porque la iglesia, recuerden, lo hablamos al principio, yo les pregunté, ¿quiénes son la iglesia? Nosotros. La iglesia no está aquí, o sea, hoy día estamos reunidos, pero la iglesia está afuera también. La iglesia está en tu casa, la iglesia está en Macul, en Cerrillo, está en Padre Hurtado, está en La Florida, está en tu trabajo, está en Quillota, está en Limache, que también allá andan unos. Ahí está la iglesia, acá está el edificio. Pero si nosotros esperamos todos los domingos o que haya una reunión cada 2 semanas para venir, congregarnos y no hacer nada más, estamos alimentando en nosotros al menos, el modelo de que la iglesia es esto, cuando la iglesia es un movimiento que está afuera, que se mueve, que avanza. Paso número 1, o tarea número 1 que Jesús les dejó al movimiento, que lo quiero llamar así, el movimiento es, o su iglesia, es hagan discípulos. No les decía vengan a la iglesia, salgan y hagan discípulos. ¿A quiénes estamos predicando? ¿A quiénes estamos entregando el mensaje? La esperanza que nosotros tenemos. Hoy el mundo cada vez va de mal en peor. Nosotros tenemos una esperanza, pero nos callamos. Esta esperanza que tenemos, ¿la compartimos? En nuestros trabajos, ¿saben que somos hijos de Dios? ¿O estamos ahí callados? Que nadie sepa, que nadie se entere. Dice la palabra que Jesús dice que por mi causa los van a odiar, sí, pero no por eso vamos a andar escondiéndonos. Si nosotros tenemos la solución, somos la sal del mundo y luz de la tierra. Dice ese mismo versículo que una luz no se esconde bajo un talmud, una mesa, una luz no se esconde. ¿Y por qué muchas veces nosotros estamos escondiéndonos y nos venimos a esconder y a refugiar aquí? Cuando vuelvo a repetir, la iglesia, el movimiento, no es esto. Se mueve, avanza. El reino de los cielos se acerca en la medida en que nosotros manifestamos eso. Jesús les decía a sus discípulos, donde vayan digan lo siguiente, ¿qué cosa? El reino de los cielos se ha acercado. Donde estamos, ¿hay transformación? ¿Donde vamos, hay transformación? ¿Por qué les estoy contando esto? ¿O estoy recordando esto? Porque ya vamos a llegar cuando la iglesia entra en despropósito. Número 1, id y haced discípulos. Mateo 28, 19 al 20. Número 2, glorificar a Cristo. La iglesia glorifica a Cristo. Ahora, ¿cómo glorifica la iglesia a Cristo? Nos juntamos aquí y damos glorias a Dios. ¿Eso glorificar a Cristo? En parte sí, pero es muy incompleto. Solo de mi boca decir que yo glorifico a Cristo, pero mi vida no lo refleja, no estoy dando glorias a Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, verso 16.
Mateo capítulo 5, verso 16. Dice así: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones, otros dicen sus buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente, las personas, los que nos ven, cuando ven nuestras buenas obras, ¿glorifican a Dios? ¡Wow! Pablo, lo que hiciste estuvo tremendo en tu trabajo, pero sabes que lo hiciste de una forma excelente, no como cualquier maestro que trabaja en esto. Hay algo especial en ti. ¿Qué tienes? Bueno, soy hijo de Dios. Bueno, gloria a Dios, no sé, pero qué bueno saber de que el Dios que tú crees te hace ser así. No sé si se acuerdan, bueno, no lo compartió todo. Justo esta semana, Leo y Karen recibieron a este bebé de acogida. Estamos transmitiendo, por eso, ¿sí? Recibieron a este bebé de acogida. Una vez para lo que recibieron a este bebé de acogida. Y algo que me gustó mucho de un mensaje que nos compartió Leo es que él comenzó a hablar con su jefe o con su trabajo. ¿Ah? Jefa. Bueno, jefe y jefa. Punto es que comenzó a hablar y le comenzó a contar lo que estaba haciendo. Estaba acogiendo a un bebé, ¿sí? Siendo parte de la familia acogida. Bueno, estamos haciendo esto, otro. Y el simple hecho, Leo, si lo puedes contar, ¿puedes venir? ¿Sí? Sí, aprovecha, si sé que está, ¿te lavaste las manos? Sí, ya. Cuenta un poquito lo que te pasó. Bueno, una de las cosas de los programas de FAE que nos dicen siempre, o sea, que al menos a mí me contaron, era que era súper importante que fuéramos muy abiertos de lo que estábamos haciendo, porque va a requerir tiempo, va a requerir pedir horas a lo mejor de trabajo para poder ir a, no sé, al programa, para poder tener visitas, para que el bebé se contacte con su hermanito también. Entonces yo le hablé a mi jefa, le dije, mira, pasa esto, estamos haciendo esto. Ella fue súper abierta con nosotros en todas las entrevistas, me dio tiempo, me dijo, no te preocupes, yo te cubro acá. Muy buena persona ella, muy abierta también a la posibilidad de darnos tiempo. Ella sabía que yo era cristiano, en una conversación X, pero independiente de eso, el otro día estábamos conversando y yo le decía justamente cómo iba el bebé, ella me estaba preguntando, y me dice de repente así de la nada, yo ni la conozco, o sea, personalmente, desde que yo empezó la pandemia yo trabajo home office, entonces llegó hace 4 meses, no nos conocemos físicamente, nos conocemos solo por Teams, y me dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Y yo le digo, sí, dale, o sea, cuéntame, ¿qué onda? Y me dice, mira, me gustaría, ¿tú a qué iglesia vas? Y yo le digo, bueno, yo voy a una iglesia evangélica, somos poquitos, nos juntamos, no sé, no recuerdo muy bien qué le dije, pero ella me dice, lo que pasa es que yo me siento un poco lejos de Dios y quiero acercarme a Dios. Entonces yo le comentaba el otro día al discípulo y le decía, mira, lo que pasó, yo no le prediqué, yo no fui y le dije, oh, Dios te ama, o Dios te va a salvar, no sé qué, y arrepiéntete, no sé cómo se evangeliza en realidad, no sé si hay una forma, pero vi como ella se le despertó algo por lo que nosotros estábamos viviendo como familia. Y en realidad, conversando, también entendíamos que era una manifestación de Cristo, donde la gente dice, wow, yo quiero eso, quiero esa manifestación de Cristo en mi vida, la necesito, se despierta el hambre. Y yo creo que es lo mejor, porque cuando tú vas y le predicas a alguien y le decís, mira, ¿sabéis que esto, no lo desmerezco, pero cuando tú le decís eso, la persona se quedó con una información, pero cuando a ella se le despierta el deseo la va a llevar siempre a Cristo. O sea, donde esté, si es que independiente de que venga acá o no, independiente de que yo le diga, oye, te invito, o yo le predique, ella va a buscar de Cristo en algún momento porque ya se despertó algo en ella, una necesidad, su alma ya siente la necesidad de Cristo. Entonces, donde esté Cristo, el alma lo va a querer. Eso fue... Tremendo, un aplauso. Tremendo testimonio. Como decía Leo, predicó,
No, o sea, no realizó un mensaje, una exposición, pero su vida estaba predicando, sus acciones. Se cumple lo que dice Mateo capítulo 6, que capítulo 5 recién lo leímos. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas acciones, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué hizo la jefa de Leo? Vio sus buenas acciones y dijo, yo necesito a Dios. No hizo nada más, no le dijo, ven a Cristo y se van a perdonar. Nada, simplemente estaba acogiendo un bebé. Pero eso despertó el hambre en alguien. Sus buenas acciones glorificaron a Cristo y eso despertó el hambre en una persona. Por lo tanto, el segundo punto, vuelvo a repetir, que debe hacer este movimiento, la iglesia, como Jesús la soñó, como este movimiento, vuelvo a decir, era glorificar a Cristo. Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer, ¿qué cosa? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya lo preparó, están hechos. Las estamos haciendo, dice que son buenas obras. La fe sin obras es muerta. Por lo tanto, por más que tengamos fe, si no hay obras que la reflejen, no estamos glorificando a Dios y nos estamos llenando de información. Qué lindo, sí, tremendo esto, pero no lo estamos viviendo, no lo estamos reflejando. Paso número 2, o principio número 2 también de la iglesia, de la misión, digámoslo así. Paso número 1, o principio número 1 de la misión de la iglesia es hacer discípulos. Principio número 2, glorificar a Cristo. ¿A través de qué? De nuestras obras, de nuestra obediencia. Nosotros obedecemos a Dios. ¿Por qué Leo y Karen entraron en esto de ser familia acogida? Por obedecer a Dios. ¿Por qué Rudy y Gabriel entraron en esto? Por obedecer a Dios. Por toda nuestra vida, y no solamente me quiero enfocar en eso, pero sí son hechos bien tangibles, porque los pastores lo hacen, sí, por obedecer a Dios, no porque se les ocurrió, el Señor puso el deseo, ok, vamos a obedecer a Dios en esto. Son hechos tangibles, pero así, en cada cosa que hacemos, ¿en qué estamos obedeciendo a Dios para darle gloria? ¿Nuestras obras están dando gloria a Dios? Les pregunto. ¿O somos el que viene acá a esconderse el día domingo y que cuando sale nadie sabe quién es? Nadie sabe quién es y no refleja nada. ¿Qué estamos siendo? ¿Un asistente, vuelvo a repetir, a una reunión? ¿O estamos siendo parte del movimiento del reino de los cielos? Lo que es la verdadera iglesia. Principio número 1, repito, hacer discípulos. Principio número 2, glorificar a Cristo. Principio número 3, también es parte de la función de la iglesia, es edificar a los santos. Dice la palabra en Efesios, capítulo 4, algunos constituyó apóstoles, otros profetas, otros maestros, otros pastores, otros evangelistas, dice, a fin de edificar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Por lo tanto, la iglesia, de una u otra forma también, o este movimiento, volvámoslo a decir, y quiero que nos saquemos este concepto del edificio, no es aquí, sino que tú, Pancha, tú, Marcela, tú, Tita, Ani, Carlitos, todos nosotros somos la iglesia, ¿sí? ¿Estamos edificándonos los unos a los otros? ¿Estamos exhortándonos los unos a los otros? Porque ese es el fin de la iglesia. Consu, aquí te pido ayuda. Lo que tú nos compartías al principio. ¿Ven? Porque se va a acoplar ahí. Estoy buscando el versículo en mi Biblia tecnológica. Que estaba, el lunes estábamos en la oración y el Señor me llevaba a recordar y a releer el Salmo 27 y lo he leído muchas veces, lo he orado y cantado muchas veces, pero siempre desde una perspectiva diferente, que no quiere decir que esté mal, pero
me la cambió el lunes y fue como wow. Bueno, estaba hablando, ¿verdad? En el Salmo 27 empieza a hablar de que está rodeado por adversarios, está rodeado de enemigos. Si un ejército acampa contra mí, a pesar de eso, bueno, yo estaré confiado. Y ahí dice que una cosa he pedido al Señor, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo y cantaré alabanzas al Señor. Y siempre había orado esto en tiempos en que yo me sentía en el día de la angustia y era como, sí, Señor, yo me refugio en ti, me refugio en tu presencia. Y no está mal, o sea, Él es primeramente, ¿verdad?, nuestro refugio, pero esta vez yo estaba orando por la iglesia, no estaba orando por mí misma, y el Señor me lleva a leer esto y me muestra que lo mismo que me pasó ya hace años cuando el Señor nos empezó a enseñar, ¿verdad?, en este versículo de que Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada, y de repente, ¡pum!, que se nos reveló que su santa morada éramos nosotros. Entonces Padre de huérfanos era en nosotros. Y eso, wow, nos cambió mucho la forma en que manifestábamos a Cristo, la forma en que veíamos la vida. Y ahora me pasó eso mismo con este versículo. ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cuál es su morada? Su casa donde Él habita, nosotros, ¿verdad? Entonces el Señor me hacía recordar eso y ver que en el día de la angustia nos refugiamos no solo en su presencia, aislados. Yo me refugio en Él solito en mi casa, que sí, es una parte, es lo primero, pero me refugio en su templo, me escondo en su templo, en su cuerpo, en Él, en su casa. Es por eso que tanto tiempo nos han enseñado nuestros pastores que los procesos no se viven solos, por ejemplo, sino que se viven en cuerpo, ¿verdad? Porque cuando estamos débiles, el otro me afirma. Y cambió tanto y empecé a orar y decía, Señor, revélanos entonces cómo ser refugio para el que está angustiado, para el que está en el día de angustia. Porque si están algunos rodeados por voces de enemigos, porque eso así parte diciendo, cuando mis enemigos me rodearon, pero yo me refugio en tu templo, eso es lo que busco, estar refugiado. Escóndeme, tú me esconderás en tu santuario, establecerás mis pies sobre la roca y mi cabeza será levantada sobre mis enemigos. Es decir, si estás rodeado por enemigos, escóndete en su templo, escóndete en el cuerpo, rodéate del cuerpo en donde tus pies son fortalecidos sobre la roca, en donde tu cabeza es levantada sobre las voces de los enemigos que te están tratando de matar. Finalmente es para eso que viene el enemigo, para matar, robar y destruir. Pero escóndete en el cuerpo, no estamos llamados a hacerlo solos, sino que estamos llamados a refugiarnos en su cuerpo, en su templo, en su casa, que somos nosotros. Y que el Señor pueda enseñarnos y pueda revelarnos a nosotros, su iglesia, cómo ser refugio para aquel que está en el día de la angustia. Que cuando se encuentre con nosotros, realmente se encuentre con la presencia de Dios y se callen las voces de los enemigos. Que alguien se encuentre con nosotros, wow, y sea fortalecido sus pies sobre la roca porque se encontró con la iglesia de Cristo, porque se encontró con el templo, se encontró con el refugio en donde las voces de los enemigos se callan y lo que escucha es la voz de lo que el Padre está hablando. Que se nos revele el templo del Espíritu Santo, como nosotros somos esa manifestación también de refugio, que podamos ser el refugio para los que están en el día de la angustia. Amén. Qué tremendo que los proverbios dicen, ay del solo, porque cuando cayere, ¿qué lo levantará? Mejor son dos que uno solo, eso dice Proverbios. Vean el diseño de este movimiento, vuelvo a decirlo, saquémonos el edificio y veamos cómo la iglesia se manifiesta, se expresa. Por lo tanto, Marce, cuando estés mal,
No necesitas aislarte, necesitas ser sostenida por el cuerpo. Francisca, todo el cuerpo se duele cuando un miembro se duele. Cuando hay una parte del cuerpo que se duele, todos nos dolemos. Todos nos dolemos. Yo, sí, y así cada uno de ustedes, hermanos. Tenemos que aprender y saber ser refugio. Como compartía recién Consu. Él es refugio. Me esconderé en tu santuario. Somos el templo. Somos un lugar confiable para nuestros hermanos. Somos un lugar donde ellos no hayan juicio ni condena, sino que son contenidos en amor. El amor tarde o temprano ordena todas las cosas, amados. Su presencia se manifiesta y comienza a traer orden en todas las cosas. Pero la iglesia no funciona independiente, no funciona aislada. Sino, si uno de estos 3 puntos que yo les nombré recién, o principios, hacer discípulos, glorificar a Cristo, edificar a los santos, no se está ejecutando en este movimiento que es la iglesia, que somos nosotros, podemos llegar a caer en cosas que nunca pensamos que podemos llegar a caer porque perdemos el norte, el propósito, dejamos de operar en el diseño. Este es el diseño de la iglesia. Y es cuando el diseño de la iglesia se manifiesta, podemos hacer lo que dice Efesios capítulo 3, que dice que la multiforme gracia y sabiduría de Dios sea dada a conocer ¿por quién? Por la iglesia en las regiones celestiales. Pero si la iglesia es incoherente, ¿cómo va a anunciar la verdad de Cristo? ¿Cómo va a anunciar la multiforme sabiduría de Dios en los lugares celestiales? Y queremos salir a anunciar en los cielos, en la tierra, que el Señor reina, pero nosotros somos inconsecuentes. No hacemos discípulos. Y el hacer discípulos es amar. El hacer discípulos es servir. Jesús hizo discípulos sirviéndolos, lavándole los pies, enseñándoles, compartiendo con ellos, no predicándoles. Estando con ellos, compartiendo el pan, corrigiéndolos. Si no glorificamos a Cristo con nuestra vida, con nuestra obediencia, y si no edificamos a los santos, ¿cómo puedo decir de que amo a Dios, que no lo veo, y aborrezco a mi hermano? Estoy siendo inconsecuente. Se tienen que cumplir estos 3 principios para recién ahí una iglesia coherente y consecuente. Vuelvo a decir, no iglesia como el edificio, sino cuando yo le diga iglesia a usted, podamos anunciar la multiforme gracia y sabiduría de Dios en los celestiales para que los principados y potestades se enteren que el Señor reina, que Él gobierna. Ahora, ¿qué pasa cuando la iglesia, la eclesía, este movimiento, pierde el propósito? Lo podemos ver bien tristemente en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Se escribe una carta ¿a quién? A la iglesia. No al edificio, a la iglesia, al movimiento de Pérgamo, al movimiento de Efesios, de los Efesios, al movimiento de Sardis, de la Filadelfia. A todos ellos se les escribe la carta. Y veamos que de 7 iglesias, o de 7 movimientos, o de 7 personas, comunidades, digámoslo así, que se les escribe carta, 5 son reprendidas. Es decir, 5 dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Número 1, Éfeso, dejaron el primer amor. Cuando dejamos de ser iglesia según el diseño de Dios, nos enfriamos y perdemos el amor. Y ahí, claro, nos volvemos jueces, empezamos a juzgar, ¿no? Y nos hacemos religiosos. Si dice la palabra, 1 Corintios capítulo 13, si yo diera mi cuerpo por hacer tantas cosas y no tengo amor, de nada sirve, soy como un címbalo que retiñe. La carta a los Efesios dice que el ángel que escribe dice, conozco tus obras, veo que haces esto, pero tengo algo contra ti.
te olvidaste del primer amor. Alertas, síntomas que se pueden estar evidenciando nosotros cuando dejamos el propósito. Perdemos el primer amor, el amor. 2, Pérgamo. Toleramos, permitimos cosas. En la carta a Pérgamo dice, conozco tus obras, bla, 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 pero tienes ahí, de los que se congregaban, de los de la comunidad, del movimiento, tienes algunos de los que practican de la doctrina de Balaam, dice, y de los nicolaitas. La doctrina de Balaam eran 2 cosas. Comían lo sacrificado a los ídolos, es decir, comían alimentos que eran sacrificados a los ídolos, y lo vemos paralelamente, estaban edificando en sus mesas altares a otros dioses. En nuestras mesas, en nuestra casa, ¿qué altar se está edificando? 2, inmoralidad sexual. Los Balac, en la doctrina de Balac, eran inmorales sexuales. Vemos en la carta de Pablo, en diferentes cartas, dice, aquellos con tales ni se junten con los inmorales. Vemos, dice, toda perversión, los deseos de los ojos, la vanidad, y un montón de cosas. ¿Qué estamos tolerando nosotros? Porque dice que tienes ahí, estás haciendo muchas cosas, pero tienes ahí. Otra cosa que dice en Pérgamo, también habla de los nicolaitas. Los nicolaitas fueron los que hicieron un evangelio paralelo. Ellos basaban su evangelio en fábulas, en cuentos, y si lo vemos de forma así bien tangible, se hicieron un evangelio para ellos mismos. ¿Estamos haciéndonos un evangelio para nosotros mismos? ¿Para nuestro propio servicio? ¿Para nuestra propia conveniencia? Esto pasa cuando perdemos el propósito. Y vamos recién en el número 2. 3, Tiátira, la iglesia de Tiátira. La iglesia de Tiátira, ¿qué hace? Tolera a Jezabel. ¿Qué hace la iglesia de Tiátira? El movimiento de Tiátira. Veámoslo como la iglesia, no la de Tiátira, veámosla en nosotros. ¿Estamos tolerando a Jezabel en nuestras vidas? ¿Qué es Jezabel? La manipulación, la seducción, las palabras engañosas, la que no cohabita, la que se aísla. ¿Estamos tolerando a Jezabel en nuestra iglesia? En nuestra iglesia es la que usurpa la autoridad. Eso es Jezabel. Y dice que la toleraban. Hacían muchas cosas buenas, pero la toleraban. ¿Qué de nuestra vida está tolerando a Jezabel? 4, Sardis. Dice que tiene, los dejo solo con el título. Dice que tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Wow. Mire lo que pasaba con la iglesia. No da para profundizar más, pero que el Señor nos hable. 5, la Odisea. Los tibios. La iglesia o la eclesía de la Odisea eran tibios, que se conformaban tal y cual estaban. Dicen que los tibios son aquellos que dicen, estoy bien, no tengo necesidad de nada, soy rico, me he enriquecido, por lo tanto no tengo necesidad de nada. Dice que a esos el Señor los vomita, les desagrada. Dice, mejor que sea frío o caliente, pero no tibio. ¿Cuánta tibieza hay en nuestra iglesia? ¿Cuánta tibieza hay en nuestra iglesia? No estoy hablando solamente de Casa de Luz, de nosotros. ¿Cuánto hay de eso? Wow. 5 de 7 son reprendidas porque perdieron el propósito. ¿Cuál era la misión de la iglesia? Hacer discípulos. ¿Cuál era la misión de la iglesia? Edificar a los santos. ¿Cuál era la misión de la iglesia? Dar gloria a Dios.
la eclesía que somos nosotros, ¿está haciendo discípulos? ¿Está dando gloria a Dios nuestra vida? ¿Estamos edificándonos los unos a los otros en la comunión? Porque la comunión está buenísimo y es lo que venimos hablando. Está re bueno. Me dijeron que hablaba como argentino allá. No, pero siempre ocupo estos términos. Buenísimo, está bueno. Está re bueno, está muy bueno. Pero sin propósito comenzamos a hacer una iglesia antropológica, centrados en nosotros mismos, y la iglesia o la eclesía antropocéntrica termina en esto. 5 de 7 iglesias reprendidas. Que el Señor nos libre y que podamos, a la luz de su palabra y su verdad, analizarnos. ¿Estamos siendo iglesia? ¿Estamos moviéndonos? ¿Estamos moviéndonos? ¿Estamos moviéndonos? ¿O estamos viniendo a sentarnos a una reunión? Los días domingos, los días miércoles por Zoom, los martes en las casas. ¿Nuestra vida está dando gloria a Dios? Cuando nos ven, ¿están viendo al Señor? Y con esto no quiero tirarles una bomba encima y que no nos podamos parar y soy un miserable, sino confrontarnos con la luz y arrepentirnos. No estoy siendo iglesia, Señor, no estoy siendo lo que tú soñaste de mí, me salí del propósito, me olvidé del amor, me olvidé de amar a mi prójimo, me olvidé de amar a mis hermanos, me olvidé de amar a mis vecinos. ¿Sus vecinos saben quiénes son ustedes? ¿Los conocen? ¿O son el vecino apático que no se relaciona en sus trabajos? ¿Estamos siendo la imagen de Dios? ¿Estamos siendo su reflejo? ¿Estamos sirviendo como Jesús sirvió? Porque si no, amados hermanos, vamos a terminar fuera de propósito. Y el estar fuera de propósito nos deja descubiertos para ser atacados por pensamientos. Es que yo no sirvo. No sé qué hago en la iglesia si no tengo nada que aportar. Es que yo no canto, yo no tengo grandes palabras. ¿Qué te entregó el Señor? Lo que te entregó el Señor no es solamente para manifestarlo en una reunión de día domingo, para manifestarlo los días miércoles. Lo que nos entregó Dios es para que nos moviéramos, para que nos moviéramos. Eso es la iglesia, eso es la eclesía, un movimiento, se mueve como cantamos, avanza. Donde vamos, el reino de los cielos se acerca. Donde ustedes van, el reino de los cielos se acerca. ¿Hay justicia, paz y gozo? ¿O vamos a un lugar y pasamos lo más piola posible? Lo más piola para los argentinos sería lo más sigiloso, sí, porque piola para ellos es como lo más copado, lo más genial. Lo más sigiloso, somos los agentes encubiertos que nadie sabe quiénes somos. Una luz no se puede esconder bajo un muladar, no se puede esconder bajo una mesa. La luz se manifiesta, se expresa. Sean vuestras acciones, brillen vuestras acciones delante de los demás para que cuando las vean sus buenas obras den glorias a Dios. Si dejamos el propósito por el cual fuimos convocados como eclesía, somos vulnerables. No sirvo, no soy parte, no sé qué hacer, vienen pensamientos de manipulación, somos presa fácil de comentarios seductores que nos quieren sacar del propósito. Somos presa fácil de los deseos de la carne, somos presa fácil de convertirnos en un religioso que no ama, sino que solo juzga y condena y se queja. ¿Qué hay de esto en nosotros? No perdamos el propósito por el cual fuimos llamados iglesia. Eso es lo que somos. Somos la expresión y la manifestación del cuerpo de Cristo. ¿Y saben qué, amados? Y con esto ya termino.
como iglesia, casa de luz, además de estos 3 principios que tiene la iglesia de Cristo, porque esta es universal, los 3 principios que yo les dije: hacer discípulos, edificar a los santos y dar gloria a Cristo, que eso por consecuencia nos va a llevar a anunciar las verdades, la multiforme gracia y la multiforme sabiduría de Dios a las potestades, a los principados. Como iglesia, como casa, tenemos 3 pilares que están conectadísimos con lo que es hacer discípulos. ¿Cuál era el otro? Edificar a los santos y dar la gloria a Dios. Como iglesia, casa de luz, se los recuerdo por si alguno se lo olvidó y por ahí puede estar siendo presa del despropósito. Me metí a la página de Iglesia Casa de Luz y se los voy a leer. Somos Iglesia Casa de Luz y nuestra misión se expresa a través de 3 pilares fundamentales. Escúchelos, porque si usted está aquí es porque usted está sujeto o afirmado a esos 3 pilares. Formación del carácter de Cristo, equipamiento de las familias para el cumplimiento de su diseño eterno y la adoración como ambientes profundos de transformación. Esa es nuestra misión interna. Yo les dije, la misión de la Iglesia de Cristo: hacer discípulos en las naciones, edificar a los santos y dar la gloria a Cristo. Estos 3 pilares globales, nosotros nos conectamos a través de los que nos tocó a nosotros. Formación del carácter. Somos una casa que forma carácter para resistir en el día malo, para contener la imagen y ser la imagen y el reflejo de Cristo. Equipamiento de las familias para el diseño eterno. Por eso estamos siendo equipados. ¿Para qué? Para ser una casa de acogida, para ser familias de reino, no sé, para ser quienes aporten, para aquellos que den recursos, no lo sé, cada uno de acuerdo al diseño que tiene como familia. ¿Cómo lo hacemos? Que cada casa sea un altar permanente de adoración a Dios. Ese es el diseño de las familias, de las casas. La cultura de reino, restaurar a las familias. Díganme si su familia no ha sido restaurada. Y si su familia ha sido restaurada, ¿por qué no ir y hacer discípulos de lo que usted recibió? Lo que hemos visto y oído, de eso hablamos, de eso damos. Punto número 3. Adoración como ambientes profundos de transformación. Somos una casa adoradora. Somos una casa que toma esos tiempos de devoción al Señor. ¿Y cómo? ¿A través de qué? Sacando a Dagos de los templos, despertando a los adoradores en espíritu y en verdad. Así también hacemos discípulos. Ese es el llamado, y quería traerlo hoy día a memoria, por si alguno se lo olvidó, o por si alguno se está olvidando, por si alguno está dejando de alcanzar la gracia y está entrando en el despropósito. La comunión de los santos, vuelvo a decir, no sirve de nada si no estamos siendo iglesia. Estamos siendo un grupo social que nos reunimos, lo pasamos bien, disfrutamos. Pero ¿qué nos hace diferentes a un club social? ¿Qué nos hace diferentes a una institución de beneficencia? Que tenemos a Cristo y Él se manifiesta y se expresa a través de nuestras vidas. Estamos siendo eclesía, lo vuelvo a enfatizar, estamos siendo el movimiento que se mueve y avanza, o estamos siendo congregantes de un edificio. No era lo que Jesús quería, que fuéramos congregantes de un edificio. Él quería que fuéramos la imagen del Dios invisible. Y yo les comparto este mensaje. Sentía del Señor volver a recordarlo, para que no perdamos el propósito. Porque cuando perdemos el propósito, vuelvo a decir, somos presa fácil del engaño. Somos presa fácil de Jezabel. Dejamos el amor, toleramos. Tenemos en nosotros mismos, en nuestra vida, en nuestra eclesía, en nuestra iglesia, que somos nosotros, que somos el templo de Dios. Toleramos cosas
que no le gustan a Dios. Inmoralidades, evangelios acomodados a nuestra conveniencia, tibios, que tenemos nombre de que vivimos pero estamos muertos. Tenga un tiempo de presentarse delante del Señor y que a la luz de la palabra podamos examinarnos. ¿Estamos siendo este río que fluye constantemente, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido? ¿O estamos aguantando y soportando, llegando todos exprimidos y estrujados al día domingo para recibir una palabra que me vuelva a activar por 2 semanas más y me permita llegar a la siguiente reunión? ¿Estamos siendo el movimiento que Jesús soñó, sobre el cual se puso sobre la roca que es Cristo? Espíritu Santo, examina nuestros corazones, Señor. Señor, yo no quiero entrar en el despropósito y volverme un congregante sin obras que te den gloria a ti. Señor, yo no me quiero transformar en un sepulcro blanqueado, que por fuera me veo lindo, pero por dentro estoy podrido. Que digo que tengo nombre de que vivo, pero estoy muerto. La iglesia se mueve, la iglesia te expresa, la iglesia te manifiesta. Y como, Señor Jesús, como hablábamos, la iglesia no es el edificio. Tú no quisiste habitar más en templos hechos por mano de hombres, dices. Tú no habitas ya más en templos hechos por manos de hombres. ¿Dónde está el altar entonces? El altar somos nosotros, donde somos también el sacrificio, donde somos tu morada. Señor, líbranos de caer en el engaño. Líbranos de caer en la religiosidad que nos hace congregantes totalmente desconectados de lo que tú querías hacer, de lo que tú soñaste, de cómo muchos eran salvos, no distinguiendo entre judíos y griegos, entre romanos. No, tú no hiciste distinción. Si tenían mucho o tenían poco, si eran esclavos o libres, tú no hiciste ninguna distinción. Tú querías hacer tu iglesia el centro de tu operación. Que muchos llegaran a ti, ser el hermano mayor de muchos hermanos. Señor, que podamos darte a conocer, que nuestra boca no se calle, que no nos volvamos, Señor, aquellos que guardan y esconden el mensaje. Que no seamos lámparas que se esconden en medio de un mundo que necesita escucharte. En medio de personas que claman por ti. Que podamos darte a conocer con nuestra vida, con nuestras buenas acciones. Y por medio de estas te den gloria a ti, Señor Jesús. Que nuestra vida te dé gloria, que seamos la iglesia que te da gloria. No porque solamente decimos gloria a Dios, sino que nuestra vida te refleja y por nuestras acciones muchos te conocerán y se conectarán contigo y se reconciliarán contigo. Esa es tu iglesia. Eso es lo que tú soñaste. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Señor, que el amor fraternal crezca en medio nuestro, edificándonos los unos a los otros. Señor, no puedo decirte que te amo a ti y aborrezco a mi hermano. Señor, no quiero perder el propósito por el cual me llamaste. Señor, no quiero perder el propósito por el cual nos escogiste y nos hiciste tu iglesia, tu lugar de reunión, tu lugar de comunión, donde tú querías habitar. No queremos que cuando nos reunamos veas desde afuera
porque nos olvidamos de ti, porque nosotros nos volvimos el centro. Señor, yo oro esta mañana para que despierte, Señor, el sentir y el propósito por el cual tú nos llamaste a ser tu iglesia, esta comunidad, este movimiento santo, no asistentes a un edificio, sino que gente que está revolucionando la ciudad, las naciones. Para eso vino tu Espíritu Santo, no para que quedaran reunidos en el aposento alto, sino que salieron y hablaban de tus maravillas. Y miles se convertían. Señor, a esto nos llamaste, a darte gloria, a ser discípulos y amarnos y edificarnos los unos a los otros. Por medio de estas cosas es que tenemos autoridad para anunciar en las regiones celestiales tu multiforme gracia y la damos a conocer. Una iglesia coherente, no una iglesia corrupta, que por medio de eso la nación se vuelve corrupta. Señor, que podamos ser una iglesia santa y pura y sin mancha, que obedece lo que tú haces, lo que tú dices. Y por medio de nuestra obediencia, nuestra justicia a tu voz, la nación sea sanada, la nación se convierta a ti. Nuestros vecinos, nuestros vecindarios, que muchos puedan conocerte. Señor, líbranos de entrar en el despropósito. Líbranos, Señor, de desconectarnos y de olvidarnos que tú eres el centro de nuestra adoración, que tú eres el motivo por el cual vinimos hoy aquí a reunirnos, a escuchar tu voz. A escuchar tu voz. No vinimos solamente a ver al hermano, no vinimos a cerrar un negocio, no vinimos a pasar el rato, no vinimos por cumplir. Vinimos a adorarte a ti. Vinimos a escuchar tu voz. Tú eres el centro y el motivo de nuestra adoración, como cantábamos. Toma lo que es tuyo. No te negamos nada, Señor. Solo a ti te adoramos. Solo a ti te entregamos obediencia. Señor, pero no solo aquí en el edificio, sino que en nuestras casas, en nuestros trabajos, con nuestras familias, Señor, donde estemos, sea manifiesta la iglesia, el movimiento, la iglesia poderosa que tú soñaste. Aquellos que por sus obras te reflejan a ti, no aquellos que sus obras son muertas y solo hablan de algo que no viven. Líbranos, líbranos de caer en el despropósito donde perdemos el primer amor, donde tenemos en nosotros cosas que no te agradan, donde toleramos a Jezabel, donde decimos que estamos vivos pero estamos muertos y donde nos entibiamos. Señor, líbranos, 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 que podamos ser tu iglesia gloriosa, el reflejo de tu imagen. Así como Cristo es la imagen del Dios invisible, ese Cristo se repartió para que por medio de su iglesia sea dada a conocer su multiforme sabiduría y gracia. Él es la cabeza del movimiento. Él es la cabeza de la comunidad. Él es la cabeza de la comunión. Él es la plenitud del cuerpo. Somos tu iglesia, somos tu casa. Señor, y si aún en nuestras vidas nos han llegado estas cartas que tú le envías a la iglesia, de que estamos tibios, de que nos hemos enfriado, de que hemos dejado el primer amor, de que estamos tolerando a Jezabel, de que estamos teniendo prácticas que no te agradan. Señor, nos arrepentimos, Señor, porque queremos ser tu iglesia pura y sin mancha, sin arruga, en la que tú vendrás a buscar. Señor, que no se nos olvide cuál es el motivo y el centro por cual somos iglesia. Es por ti, pero es para manifestarte a ti. Somos una comunidad, un movimiento tal vez pequeño,
pero en el Espíritu grande que mueve generaciones, que mueve ambientes, que transforma ambientes, que se mete en los sistemas corruptos y manifiesta la justicia, en los sistemas del gobierno, en los sistemas espirituales, tu iglesia manifestándose. Ahí hay Josés, ahí hay Danieles, ahí hay gente que está transformando los ambientes y por su presencia manifiesta la luz y las cosas escondidas son manifiestas. Señor, yo oro por tu iglesia. Señor, oro por aquellos que incluso hoy no están congregados en este lugar, aquellos que están en regiones. Señor, aquellos que son parte de Casa de Luz, son parte de tu iglesia, que están tal vez en las naciones, están en diferentes zonas geográficas. Oro, Señor, para que el propósito no se pierda. Somos tu casa que te expresa y que te manifiesta. Somos el lugar donde te gusta estar, donde tú quieres habitar. Pero no es solamente esto para nosotros, sino para dar de lo que tú nos has entregado. Señor, yo entrego esta palabra a tu iglesia, a Casa de Luz, Señor, para que podamos ser hacedores de tu palabra y no solo oidores olvidadizos. Sea algunos, tal vez los que están escuchando, pertenecen a otras congregaciones, que no pierdan el propósito por el cual son iglesia. Que no perdamos el propósito por el cual somos iglesia. Para eso estamos, para manifestar la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.